¿Por qué Dios permitió que Job lo perdiera todo? Un hombre pierde su fortuna en un solo día. Sus 10 hijos mueren en la misma tarde. Y como si eso no fuera suficiente, su cuerpo se llena de llagas de pies a cabeza. Su esposa le dice que maldiga a Dios y se muera. Sus mejores amigos llegan y en vez de consolarlo, lo acusan de merecerlo todo. Esta es la historia más brutal del Antiguo Testamento y también la más incomprendida. Durante siglos, millones de personas han leído este libro buscando una respuesta a la misma pregunta. ¿Por qué Dios permite que la gente buena sufra? Y lo curioso es que al final, la respuesta que reciben no es la que esperaban. Antes de entender lo que pasó, hay que entender quién era Job. La Biblia lo describe como el hombre más rico de todo el Oriente. Tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y una enorme cantidad de sirvientes trabajando para él. Tenía 10 hijos que se reunían constantemente a celebrar juntos, en una familia que parecía perfecta. Pero lo más importante no era su riqueza, era su carácter. Job es descrito como un hombre perfecto y recto, alguien que temía a Dios y se apartaba del mal. Incluso después de las fiestas de sus hijos, Job se levantaba temprano y ofrecía sacrificios por si acaso alguno de ellos había pecado en su corazón sin darse cuenta. Era literalmente un hombre obsesionado con hacer las cosas bien. Aquí está la parte que casi nadie explica completa. La historia no empieza en la tierra, empieza en el cielo, en una escena que muy pocos predicadores se atreven a contar con detalle. En el capítulo 1 de Job hay una especie de reunión celestial. Los ángeles, descritos como hijos de Dios, se presentan ante el trono. Y entre ellos aparece una figura inesperada, Satanás. Dios le pregunta de dónde viene y Satanás responde que ha estado recorriendo la tierra de un lado a otro. Entonces Dios le hace una pregunta directa. ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Y aquí es donde se pone interesante. Satanás no niega que Job sea un buen hombre. Lo que cuestiona es el motivo. Le responde a Dios que Job solo es fiel porque tiene todo lo que podría desear: riqueza, salud, una familia grande, protección. Su argumento es que si Dios le quita todas esas bendiciones, Job lo va a maldecir en su cara. Es básicamente una acusación sobre la naturaleza humana, que nadie ama a Dios de forma desinteresada, que toda fe tiene un precio y una condición detrás. Dios acepta el desafío. Le permite a Satanás tocar todas las posesiones y a la familia de Job, pero le pone un límite muy claro. No puede tocar su vida. Es importante entender algo aquí, porque mucha gente lo malinterpreta. Esto no significa que Dios haya causado el sufrimiento de Job por gusto o por castigo. Lo que estaba en juego era una pregunta mucho más profunda que el sufrimiento de un solo hombre. Si la fe de una persona es real solo cuando todo va bien en su vida, o si esa fe puede sostenerse incluso cuando todo se derrumba. Y todo se derrumba muy rápido. En un solo día, un mismo día, llegan 4 mensajeros a la casa de Job, uno detrás del otro, cada uno con una noticia peor que la anterior. El primero le cuenta que unos ladrones se llevaron sus bueyes y mataron a los sirvientes que los cuidaban. Antes de que termine de hablar, llega el segundo mensajero, contando que cayó fuego del cielo y quemó todas sus ovejas junto con los pastores. Todavía está hablando cuando llega el tercero, anunciando que le robaron los camellos. Y finalmente llega el cuarto mensajero, con la noticia más devastadora de todas. Sus 10 hijos estaban comiendo juntos en la casa del hermano mayor, cuando un viento fortísimo derrumbó el edificio completo, y todos murieron bajo los escombros.
En cuestión de horas, Job pierde absolutamente todo lo que tenía en la vida. Su respuesta, después de recibir estas 4 noticias, es una de las frases más citadas de toda la Biblia. Se levanta, rasga su ropa como señal de dolor extremo, se rasura la cabeza y se postra en el suelo diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. Dios me dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios. No hay drama exagerado en el texto. No hay una explicación que lo consuele. Solo hay una aceptación que resulta casi imposible de imaginar para cualquier persona real que haya vivido una pérdida así. Pero la historia no termina ahí. Hay una segunda ronda de sufrimiento. Satanás vuelve a presentarse ante Dios y argumenta que Job solo aguantó porque no le tocaron su propio cuerpo. Entonces Dios le permite un segundo ataque, esta vez físico, con la única condición de que le perdone la vida. Y a Job le salen llagas dolorosas por todo el cuerpo, desde la planta de los pies hasta la cabeza. Termina sentado literalmente sobre un montón de cenizas, afuera de su casa, rascándose la piel con un pedazo de teja rota porque no tiene alivio para el dolor. Es en este momento cuando su esposa, la única persona de su círculo cercano que le queda, le dice algo devastador. ¿Todavía te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete. No es una mujer cruel sin razón. Es una mujer que también perdió a sus 10 hijos en un solo día y que ve a su esposo consumiéndose lentamente. Pero aún con esa presión viniendo de la persona más cercana a él, Job responde que hay que aceptar tanto lo bueno como lo malo de la mano de Dios. Y el texto aclara que en todo esto Job no pecó con sus labios. Aquí llega una de las partes más humanas de toda la historia. 3 amigos de Job llamados Elifaz, Bildad y Zofar se enteran de su desgracia y viajan desde lejos para consolarlo. Cuando lo ven, apenas lo reconocen por lo desfigurado que está. Y al principio hacen algo genuinamente hermoso. Se sientan con él en el suelo durante 7 días y 7 noches, completamente en silencio, sin decir una sola palabra, simplemente acompañando su dolor. Es probablemente uno de los mejores ejemplos de consuelo genuino en toda la Biblia. El problema empieza cuando abren la boca. Durante muchos capítulos, estos 3 amigos desarrollan la misma teoría una y otra vez, con distintas palabras. Si a Job le está pasando algo tan terrible, tiene que ser porque hizo algo para merecerlo. Insisten en que Dios es justo, que los inocentes no sufren de esta manera y que la única explicación posible es que Job esté ocultando algún pecado grave. Le suplican que confiese, que se arrepienta, que deje de justificarse. El problema es que esa teoría es completamente falsa y el lector lo sabe desde el primer capítulo del libro. Nosotros vimos la escena en el cielo. Sabemos que Job es inocente. Pero Job no tiene acceso a esa información. Él está viviendo su tragedia a ciegas, sin saber por qué le está pasando esto, mientras sus propios amigos lo acusan de merecerlo. Durante capítulos enteros, Job tiene que defender su inocencia una y otra vez, discutiendo con ellos, expresando su frustración e incluso llegando a cuestionar por qué nació, sin llegar jamás a maldecir a Dios directamente. Más adelante aparece un cuarto personaje, un hombre más joven llamado Eliú, que había estado escuchando todo en silencio por respeto a los mayores. Cuando finalmente habla, critica tanto a los 3 amigos por no tener una respuesta real, como a Job por enfocarse demasiado en defenderse a sí mismo en lugar de enfocarse en la grandeza de Dios. Es una especie de puente entre los argumentos humanos y lo que viene después. Y lo que viene después es el momento más esperado de todo el libro. Dios finalmente habla. Y aquí está lo que sorprende a la mayoría de las personas que leen esta historia por primera vez. Dios no le da a Job una explicación directa. No le dice:
Esto pasó porque Satanás me lo pidió como prueba. Ni le ofrece un motivo claro y satisfactorio. En lugar de eso, Dios responde con una serie larguísima de preguntas sobre la creación del universo. Le pregunta a Job si estaba presente cuando se pusieron los cimientos de la tierra. Le pregunta si sabe de dónde sale la luz o de dónde viene la nieve, o quién le pone límites al mar para que no se desborde. Le pregunta si puede guiar a las constelaciones, si puede alimentar a los leones en la noche, si entiende cómo nace un cervatillo en el monte. No es un regaño cargado de enojo, es más bien un recordatorio de perspectiva. Dios le está mostrando a Job que existe un orden inmenso en el universo, un funcionamiento que va mucho más allá de lo que la mente humana puede abarcar completamente. Y la reacción de Job al escuchar todo esto no es de rabia ni de resentimiento. Se humilla. Reconoce que había estado hablando de cosas que en realidad no comprendía. Y dice una de las frases más profundas del libro, que antes había oído hablar de Dios de oídas, pero que ahora sus propios ojos lo habían visto. La historia cierra de una manera que muchos lectores encuentran incómoda incluso hoy en día. Dios restaura a Job, le da el doble de lo que tenía antes en riqueza, nuevos hijos y una vida larga que le permite ver hasta sus bisnietos. Pero hay algo que vale la pena notar con cuidado. Los 10 hijos que murieron nunca regresan. La restauración de Job no borra ni reemplaza el dolor que vivió. Simplemente le da un nuevo capítulo, con una nueva familia, mientras sigue cargando la memoria de la que perdió. Al final, la historia de Job no responde a la pregunta que todos esperamos que responda, que es ¿por qué sufrimos exactamente? Lo que sí nos deja es algo diferente y en cierto modo más valioso. Nos muestra a un hombre que, sin tener ninguna explicación clara, sin entender el porqué detrás de su tragedia, decidió seguir confiando de todos modos. Tal vez la pregunta correcta nunca fue ¿por qué me está pasando esto a mí? Tal vez la pregunta que Job terminó respondiendo sin siquiera buscarla fue si su fe podía sostenerse incluso en medio de la oscuridad total, sin respuestas, sin explicaciones, sin garantías. Y esa es una pregunta que, tarde o temprano, de una forma u otra, todos vamos a tener que responder también. Si tú estuvieras en el lugar de Job sin ninguna explicación, sin saber el porqué de lo que estás viviendo, ¿tu fe seguiría en pie? Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has pasado por un momento donde no entendías nada de lo que te estaba pasando y aún así decidiste seguir confiando? Me encantaría leer tu historia. Y si este video te hizo reflexionar, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente.